Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde hoy vamos a hablar del nuevo enfoque del análisis 360 y lo vamos a comparar con la analítica digital que conocemos hasta ahora. Primero, vamos a ver un poco la evolución de la analítica, dónde estamos ahora y hacia dónde iremos. Luego veremos lo que es el análisis de journeys o Journey Analytics y finalmente compararemos un poquito los tipos de análisis y veremos la utilidad entre todos ellos. Pero antes de empezar, no sé si os ha pasado alguna vez que os habéis encontrado con preguntas en vuestro día a día, como por ejemplo, ¿por qué mis ventas digitales aumentan pero las totales no? ¿O podría reducir el coste en llamadas telefónicas si les doy la solución en mi página web? Al final surgen muchas otras preguntas junto a estas, pero ninguna está basada en datos, por lo que no estamos pudiendo responder al negocio ante sus necesidades. Y al final este es uno de los puntos que nos hace ver cómo estamos, la velocidad del negocio. Otro de los puntos es que estamos centrados en lo digital. Conocemos al cliente digital cuando navega por la web o por la app, eso es maravilloso, pero el resto de canales, ¿dónde están? Como por ejemplo cuando el cliente hace una llamada telefónica o realiza una encuesta presencialmente o acude a la tienda física incluso. Al final esto nos lleva al tercer punto y es que perdemos nuestra visión 360 y el resto de puntos de contacto que está teniendo el cliente con nuestra marca no las estamos teniendo y por tanto nos falta esa experiencia un poquito más global. Visto esto, ya sabemos un poco dónde estamos. Entonces vamos a ver un poquito ahora hacia dónde vamos y lo vamos a ver muy bien con esta escalera. Empezamos al final con Marketing Analytics. Analizamos campañas online en esa primera fase de adquisición. Luego llegamos a Product Analytics, donde aquí se analiza más la experiencia que está teniendo el cliente una vez ha pasado esa fase de adquisición. Luego llegamos al Multichannel Analytics, donde aquí se entiende que al final los clientes tienen experiencias en varios canales digitales, como por ejemplo la web o la aplicación, incluso un chatbot, y se analizan pero por separado. Y por eso llega a Omnichannel Analytics, donde aquí es donde comenzamos a entender al cliente digital como que tiene una única experiencia online. Y así se analizan conjuntamente estos datos. Pero volvemos al final a la misma pregunta que antes, ¿dónde están esos canales offline? Y aquí es donde entra Journey Analytics, que nos proporciona esa visión 360. Llegamos por fin al kit de la cuestión, que es Journey Analytics. Bueno, pues Journey Analytics al final lo que se trata es de un análisis con una visión más holística, más global de esa interacción del cliente con la marca. Y al final lo que incorpora son nuevas fuentes de datos como el CRM, los call centers, las encuestas, la tienda física. Pero al final también nos surge la duda de qué se diferencia, por ejemplo, respecto a nuestro Marketing Analytics o Product Analytics. Respecto a Product Analytics, aquí lo que le pasa al Product Analytics es que se centra en la fase de embudo de engagement y retención. Mejora el ratio de conversión y lo que resuelve es pues, ver esas caídas que están existiendo y proponer pues, mejoras al respecto. Y respecto al Marketing Analytics, lo que se centra es en la fase de embudo de adquisición y aquí lo que resuelve es atraer ese tráfico y hacer efectivas esas estrategias de marketing. ¿Esto quiere decir, por tanto, que el resto de análisis se deben de dejar de hacer y solo existe Journey Analytics? La respuesta clarísimamente es que no. Todos los análisis deben de coexistir, ya que al final con el Product Analytics optimizamos el ratio de conversión, con el Marketing Analytics atraemos ese tráfico a nuestros canales y si unimos todos, hacemos esa analítica de journeys donde estamos incluyendo todos los canales y fuentes de información por los que se está relacionando el cliente y así poder analizarlo todo conjuntamente. En resumen, para empezar con Journey Analytics hay que tener en cuenta tres cosas. La primera es que se estén realizando previamente análisis de producto y de marketing y por tanto ya conozcamos a nuestro cliente digital. La segunda, que a tu cliente le falta la visión 360 grados y al final pues necesites analizar con esas otras fuentes de datos que comentábamos. Y por último, la tercera, que es la capacidad para hacer todos los tipos de análisis. ¿Por qué? Porque como hemos comentado antes, todos son necesarios. Al final, con todos estos checks tendremos esa decisión tomada para empezar a hacer Journey Analytics. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like, comparte tu opinión y suscríbete al canal si quieres más información sobre tecnología y marketing. Hasta la próxima.